Buenos días, aquí vamos a presentar la práctica 3 de audio, el apartado A, y vamos a necesitar para el apartado básico serían 4 cajas acústicas. La primera sería la DAS Sub-15, que es un subwoofer. La segunda sería una DAS PF115, que sería una caja de medios agudos, medio graves. La tercera sería una caja DAS DS108, que sería una caja normal y corriente de graves y agudos. Y la cuarta sería una caja DAS DS8, que sería una caja más sencilla todavía, ya que lleva sus conectores positivos y negativos simplemente. Luego procederemos a medir el polímetro. Con el polímetro procederemos a medir la resistencia corriente continua que tiene esta serie de altavoces, esta caja acústica. Y con el medidor de impedancia Proma P115 P005 procederemos a medir la impedancia en corriente alterna, conectando a las tres cajas estas, que sería conector más 1 y menos 1 para medir graves, por ejemplo, más 1 y menos 1 para graves, más 2 y menos 2 para agudos. En la cuarta sería positivo y negativo. Luego, en el apartado avanzado, procederemos a medir la impedancia y resistencia del altavoz piezoeléctrico. Cabe destacar que este altavoz tiene una impedancia de muy alta impedancia, sería de unos 2 kΩ aproximadamente. Entonces, que usaremos para la práctica, para el apartado básico, del apartado A. En primer lugar tenemos el DAS Sub-15, que es un altavoz de grave, subwoofer. En segundo lugar tenemos el DAS DS8, que es un altavoz de agudos y de medios simplemente. En tercer lugar tenemos un DS108, que sería graves y agudos, medios. Y en cuarto lugar tenemos el PF115, que sería agudos y graves. Y por último teníamos el altavoz piezoeléctrico que usaremos para el apartado avanzado, que es un altavoz de muy alta impedancia. El conector es Spican de 4 pines, en el cual sería el más 1, el menos 1 para graves y el más 2 y el menos 2 para agudos. Procederemos a medir la resistencia en corriente continua del altavoz de la caja acústica DAS Sub-15, la cual nos da unos 6,30 ohmios. Ponemos el polímetro en la escala de 200 ohmios. Si lo movemos hacia la derecha a 2 kΩ o 20 kΩ, vemos como en las unidades se nos va haciendo más grande. Deberemos de ponerlo en 200 ohmios para poder medir adecuadamente la resistencia del altavoz DAS Sub-15. Medimos entre más 1 y menos 1, que sería para graves. Ahora mediremos la impedancia de la caja acústica DAS Sub-15 en más 1 y menos 1 de conectores Spican y nos da 6,1 ohmios en corriente alterna. Y aquí podemos observar cómo conectamos las puntas del ohmmetro hacia el conector Spican del altavoz. Procederemos a medir la resistencia en corriente continua del altavoz caja acústica DS108 y nos da una resistencia de 6,10 ohmios. Aquí podemos medir la impedancia de la caja acústica DS108 en más 1 y menos 1 y nos da 7,2 ohmios en corriente alterna. A medir la resistencia de la caja acústica DAS DS8, que nos da 6,23 ohmios en corriente continua, conectando positivo y negativo. Ahora mediremos la impedancia de corriente alterna de la caja acústica DAS DS8 en positivo y negativo. Pulsando aquí vemos como nos da unos 8,2 ohmios en corriente alterna aproximadamente. Tenemos a medir la resistencia en corriente continua del altavoz PF115, la caja acústica, el conector más 1 y menos 1, que sería el de graves, que nos da una resistencia de 6,32 ohmios en corriente continua. Tenemos a medir impedancia en el altavoz de agudos en el más 2 y menos 2 de la caja PF115 y nos da 28,5 ohmios en impedancia en corriente alterna. Aquí podemos observar cómo conectamos los pines al más 2 y menos 2. Aquí tendríamos la tabla para saber las impedancias y resistencias calculadas por nosotros, por el grupo y las del fabricante. En primer lugar tenemos aquí las 4 cajas acústicas, la DAS PF115, DS108, DS8 y Sub-15.
En la PF115 hemos calculado para la más 1 menos 1 graves medios, para la más 2 y menos 2 graves agudos medios, DS108 más 1 y menos 1, DS8 en positivo y negativo y sub 15 más 1 y menos 1. En más 1 y menos 1 de la PF115 nos ha dado 6,33 ohmios. En más 2 y menos 2 8,35. En la DS108 6,10 ohmios, la DS8 6,22, la sub 15 6,30. En la impedancia de estas cajas nos ha dado en la PF115 6,13, 28,6 en medios agudos, 7,3 en la DS108, DS8 8,2 ohmios y la sub 15 6,10. La diferencia entre resistencia y impedancia es que la resistencia es la oposición de la corriente a la corriente continua y la impedancia sería la oposición de la corriente a la corriente alterna. Luego aquí tendríamos las impedancias nominales, que las que nos da el fabricante, que serían todas de 8 ohmios, y la impedancia mínima del fabricante, que sería en la mayoría de los casos 6 ohmios, 6,50, etc. Cabe destacar que la impedancia mínima de esos altavoces tiene que ser un mínimo, ya que si no la etapa de potencia se quemaría. Tiene que concordar la impedancia de la etapa de potencia con la de los altavoces. Como podemos observar, aquí tenemos las gráficas de respuesta en frecuencias de las diferentes cajas acústicas. La respuesta en frecuencia en audio, para que sea un equipo de calidad, debe cubrir al menos el margen de la frecuencia de 20 a 20.000 Hz. Por eso, cuanto mayor sea la respuesta en frecuencia de un equipo, más calidad tendrá el sonido final. La respuesta en frecuencia de cualquier sistema debería ser plana, lo que significa que el sistema trata igual a todo el sonido entrante, por lo que nos lo devuelve igual. No obstante, en la práctica, la respuesta de graves y agudos normalmente no es la misma. Esto se notará más en equipos que en otros. Al igual que los altavoces, este parámetro no es muy bueno, por lo que no se busca mucho este apartado, excepto en los altavoces de monitor, que tiene una respuesta en frecuencia bastante plana. Podemos ver que en la DAS DS8 tiene numerosos picos, pero no son tan acusados como en la gráfica del DAS DS108, que tiene numerosos picos como en el anterior, pero con la diferencia de que estos son mucho más acusados. La caja acústica DAS PF115 es una de las que más se asemeja a una respuesta en frecuencia un poco más plana, junto a la DAS sub 15. Por otro lado, explicaremos la sensibilidad de las diferentes cajas acústicas. La sensibilidad mide la relación entre el nivel eléctrico de la entrada del altavoz y la presión sonora obtenida. Suele darse en decibelios vatios, medidos a 1 metro de distancia, y aplicando una potencia de 1 vatio al altavoz, 2,83 voltios sobre 8 ohmios. Los altavoces son traductores electroacústicos, con una sensibilidad muy pobre. Esto se debe a que la mayor parte de la potencia nominal introducida en el altavoz se disipa en forma de calor. En los altavoces, a diferencia del micrófono, la sensibilidad no es muy indicativo de calidad, pues en la práctica se ha demostrado que altavoces de inferior sensibilidad producen mejor calidad sonora. Ahora la sensibilidad DS8 tiene una sensibilidad de 93 decibelios, al igual que las DAS DS108, a diferencia de la PF115 que tendrá la misma sensibilidad que la DAS sub 15 de 100 decibelios. Aquí tenemos el altavoz piezoeléctrico, el cual la propiedad piezoeléctrica quiere decir que cuando se aplica tensión, el cristal se deforma y produce sonido. Estos altavoces son muy buenos para su respuesta en frecuencia de agudos, pero no es buena para la respuesta en frecuencia de graves, ya que no son capaces de reproducirlos. Conectando el positivo con el negativo nos sale más o menos 14,53 ohmios en impedancia de corriente alterna. Si medimos positivo con positivo sale infinito, pero si ponemos positivo con negativo nos sale un valor cercano a los 15 ohmios en resistencia en corriente continua.